Otra de las virtudes en las cuales San José es un modelo a imitar es en su obediencia. El Evangelio, de hecho, nos presenta a San José constantemente dirigido por la virtud de la obediencia. En Mateo 1:21 obedece al ángel que le indica que debe ponerle el nombre al niño y cuál es ese nombre. Dará María a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. San José hace luego exactamente eso. En Mateo 2, versículos 13 al 14, nuevamente el ángel le ordena de parte de Dios que huya a Egipto. Partido que hubieron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para quitarle la vida. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y partió para Egipto. Mateo 2, 19 al 23, nuevamente ocurre un mandato de Dios por parte del ángel, indicándole ahora el retorno de Egipto a su tierra. Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque están muertos los que atentaban contra la vida del niño. E inmediatamente el Evangelio consigna la obediencia de San José. Levantándose, tomó al niño y a su madre y partió para la tierra de Israel. Mas habiendo oído que en Judea reinaba Arquelao en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Voluntad de Dios, ¿no? En segundo lugar, obedece también repetidamente la ley mosaica, la ley de los judíos. Aquí es San Lucas el que nos dice varias veces nos da este testimonio. Lucas 2:21, en la circuncisión. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Cumpliendo ese rito y en el momento en que lo mandaba la ley. Lucas 2, 22 al 24. El cumplimiento de las prescripciones de la purificación, la presentación del niño en el templo. Así que se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Lucas 2:41, la subida al templo. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, porque así estaba prescrito en la ley que obligaba a los varones a partir, digamos, de la edad ya, digamos así, canónica para hacerse responsable ante Dios, que era en torno a 12, 13 años. También el Evangelio nos da testimonio de la obediencia de San José a las autoridades civiles y a las leyes justas civiles. Así, en Lucas 2:4 nos muestra el evangelista cómo San José obedece a la autoridad también imperial, que era la que regía en su región, cuando manda el César el censo, y que cada uno entonces suba a la ciudad de la cual es oriunda su familia a censarse allí. Y eso que, estrictamente hablando, José
estaba en esa circunstancia concreta excusado, ¿no? Como mucho más todavía lo estaba su esposa, si es que ella tenía la obligación, realmente era el jefe de familia. Pero en el caso de María Santísima estaba muy avanzada en su estado de gravidez, por eso cuando llega a Belén, a los pocos días da a luz. Por lo tanto, ella ciertamente, si hubiese estado obligada, en este caso estaba exceptuada. Pero José también, justamente por razón de su esposa, no tenía obligación estricta en ese caso, en ese censo o en esa circunstancia y oportunidad, porque evidentemente era quien tenía que cuidar de su esposa. Sin embargo, los dos van, porque van leyendo incluso en esas disposiciones la voluntad de Dios. Por algo Dios justo ahora manda esto, efectivamente, porque de hecho se tiene que cumplir la profecía que le dirán luego los estudiosos de la ley a Herodes cuando éste los consulte ante la llegada de los magos. Cuando le preguntan a los magos, venimos buscando un rey, una estrella que nos indica eso, que tiene que haber nacido un rey. Herodes hace consultar a los sabios y estos le dicen, a la profecía, es la de Miqueas, que dice que en Belén de Efratá. Y había nacido en Belén de Efratá porque José, a pesar de las circunstancias exceptuantes, había cumplido esa ley y se había dirigido allí, y allí le llegaron los días de dar a luz a su esposa. José veía que aún en el César, incluso siendo el César de alguna manera un conquistador de su pueblo, no era, era autoridad legítima, pero por razones de circunstancias históricas muy difíciles, ¿no? Pero igualmente representaba a Dios en esa circunstancia concreta, ¿no? Y practicó, ¿no?, lo que luego iban a decir los apóstoles, doctrina, por lo tanto, digamos, de todo hombre de bien, porque San José la vive, los apóstoles incluso la predican. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice: todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. Cosa que incluso le había enseñado Jesucristo, y se lo había hecho notar al mismo Pilato. Le reconoce la autoridad, pero le recuerda que le viene de Dios. No tendrías autoridad si no te viniera de lo alto. No dice que no la tenga, dice que la tiene, pero que le viene de lo alto. Pero esa autoridad, incluso sobre los hombres, y mientras entonces se pueda, o sea, no haya una causa que realmente excuse por la imposibilidad o porque lo mandado va contra la ley divina, hay que obedecerla pensando que estamos obedeciendo a Dios, es decir, pensando, no imaginando, pensando en el sentido de entendiendo que estamos obedeciendo a Dios, ¿no? A Tito le escribe San Pablo, Tito 3:1, amonéstales, entonces Tito como obispo, dile a los tuyos, amonéstales que vivan sumisos a los príncipes y a las autoridades, que las obedezcan, que estén prontos para toda obra buena. Y lo mismo dirá San Pedro, el príncipe de los apóstoles y primer papa, en la primera de sus cartas, 1 Pedro 2, versículos 13 y 14. Por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana. Esa es la autoridad que lo iba a crucificar a él. Y mientras tuvo que obedecer, obedeció. Ya al emperador como soberano, ya los gobernantes como delegados suyos para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Todo eso es muy importante, porque vemos entonces que San José no discrimina entre unos y otros, a quién obedezco, a quién no obedezco. Obedece a Dios cuando son mandatos explícitos de Dios a través de un ángel. Obedece a Dios en lo que nosotros llamamos, de hecho, ¿no?, la voluntad expresa de Dios, la que está ya expresada, en este caso en la ley, cumple todo lo que la ley le manda, sin sentirse exceptuado por ser
el padre adoptivo del mismo Dios. Ni siquiera ponerse a deliberar, bueno, pero esto incluirá al niño, que tengo que pagar por el primogénito como cualquier otro primogénito, cuando este es el hijo de este, es el mismo Dios. Va y paga, como Jesús después siendo Dios. Paga el impuesto. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Él lo cumple. Y finalmente a las autoridades civiles. Esto nos recuerda algo muy importante que a veces no lo tenemos claro, por muchas razones, puede ser incluso razones culturales. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, si no todos, provenimos de una cultura en la cual la ley civil realmente le damos muy poca importancia. Y sin embargo es de derecho natural, o sea, derecho divino. Todo lo que sea legítimo se debe cumplir. Legítimo significa, legítimo y lícito, que solamente uno no está obligado cuando lo que se manda repugna abiertamente el derecho natural o divino. O sea, cuando lo que se nos manda es un pecado. Y así las matronas judías en Egipto no obedecen al faraón cuando les manda asesinar a los recién nacidos si son varones. En el episodio que relata el libro del Éxodo, ¿no? Pero en lo demás, mientras mande algo que corresponde mandar, mientras no conste que sea, por eso dice abiertamente, ¿no? Abiertamente. El texto es pontificio, es de la Diuturnum Illud, ¿no? Dice, mientras no repugne abiertamente, es decir, a veces uno dice, bueno, no sé, esto me resulta un poco dudoso. Bueno, cuando es dudoso, o sea, quiere decir que no es claro, no es abiertamente claro que esto sea ilegítimo, ilícito, o que vaya contra el derecho natural divino, la presunción es de la ley. O sea, debo suponer que está bien. Porque si no, caeríamos en el subjetivismo más puro. Basta con que uno dude. Entonces, si dudo, bueno, me favorezco a mí. Por eso dice abiertamente. Porque esto es esencial para vivir en una sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad. Si no fuera por la sociedad en la que vivimos, nosotros no tendríamos muchas de las cosas que necesitamos incluso para ayudarnos incluso en el trabajo de nuestra propia perfección. Y eso debemos tener conciencia clara, porque a veces, como digo, por cuestiones culturales, en otras por cuestiones ideológicas. Nosotros no lo tenemos por cuestiones ideológicas, gracias a Dios, ¿no? Pero por cuestiones culturales realmente, digamos, la cultura del zafar. Bueno, sí, se puede zafar. No, porque es a Dios al que obedezco en última instancia. Aunque el que esté mandando, mientras lo que mande sea bueno y sea autoridad, aunque el que mande, digo, él sea una persona mala y corrupta. Y de ahí había mucho que decir, pero digo, lo importante es que los santos nos han mostrado, lo vemos en San José en la práctica, lo vemos en lo que afirman los apóstoles mismos, en lo que afirman los grandes santos. Esto es la doctrina de Santo Tomás en el Tratado de la Justicia, ¿no? Sobre la virtud cardinal de la justicia. Debemos nosotros recordar que la justicia es una de las 4 virtudes cardinales que debemos practicar. Todos. No es solo para los laicos, es para todo ser humano, consagrado o laico. Y es una de las virtudes que si yo no practico, o si voy en contra, si no la cultivo, e incluso termino yendo contra ella, bueno, puede destruir todo el organismo de las virtudes, porque las virtudes, doctrina también de Santo Tomás,
las virtudes actúan todas unidas. Porque si yo pienso contra lo que manda la doctrina, incluso el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Yo pienso que no hace falta obedecer, por ejemplo, a una ley civil legítima. No hace falta obedecerla porque simplemente una ley meramente humana. Entonces estoy haciendo un dictamen equivocado de la prudencia. Es decir, estoy destruyendo mi prudencia, porque es la que está diciendo una cosa que está equivocada. La prudencia es la que me dirá cómo ejecutar eso. Pero acá me está diciendo una cosa falsa. No practico entonces, en este caso, la justicia como corresponde, porque mi prudencia está fallando. Pero si mi prudencia falla la virtud de la prudencia. Entonces también va a fallar cuando tenga que dictar el justo medio, o sea, el acto virtuoso, a cualquiera de las otras virtudes. Por eso, Santo Tomás tiene dos tesis fundamentales en el tema de las virtudes morales. La primera tesis es esta: no puede haber virtudes morales, y aquí se refiere a justicia, fortaleza, templanza, con todo el organismo que depende de ellas. No puede haber virtudes morales sin templanza, sin prudencia. Y la segunda tesis es: y no puede haber prudencia sin virtudes morales. Se exigen mutuamente. Entonces, muchas veces después la prudencia empieza a fallar en otras virtudes porque yo la destruí en el ejercicio concreto del campo de la justicia. Y como vemos, es lo que han enseñado incluso los apóstoles, y lo han enseñado en los textos que son inspirados, porque son los textos de las cartas, he leído las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento. No es una doctrina simplemente que nos conservó la tradición porque se la escuchó a algún apóstol, ¿no? Es palabra de Dios, decimos eso. De ahí entonces que nosotros debamos ejercer nuestra obediencia a todo esto, a toda esta voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios expresa que normalmente a una persona corriente no se le suele aparecer un ángel ni en sueño para decirle que tiene que hacer algo, no hace falta. Luego a las leyes divinas, ya expresadas, las tenemos en los mandamientos, las tenemos en la Sagrada Escritura. Luego tenemos las leyes civiles, no sé qué es, como digo, insisto que es una parte importante porque aquí a veces podemos fallar. Esta parte puede ser que no la tengamos en cuenta, por eso esta no la cultivamos, pero es parte de la obediencia, ¿no? Y luego, en nuestro caso concreto, como religiosos, a nuestro derecho propio. Y muchas veces las fallas en la obediencia a nuestro derecho propio, nuestras constituciones, viene porque no hemos cultivado nunca la obediencia a la ley civil. Como no tenemos educación en esto, porque a veces no se nos educa en esto, como no se nos educa en el cumplimiento de la ley, al contrario, todos los ejemplos, la mayoría de los ejemplos que vemos en nuestra sociedad son de saltarse la ley todas las veces que se pueda. Claro, una persona educada así, cuando entra en la vida religiosa, sin ninguna malicia, simplemente por un hábito que ya viene arraigado en él, va a saltarse todas las veces que pueda el derecho también propio, o sea, la obediencia a la ley religiosa. Lo va a ver, bueno, son orientaciones, claro, poner un horario. Es bueno que haya un horario, es orientativo. Ahora, ¿lo cumplo? Sí, estoy cómodo con él, pero si no estoy cómodo, bueno, esperamos un ratito. Yo tampoco, que nadie se va a morir porque yo llegué 5 minutos más tarde. Puedo llegar puntual, Porque no es que no, simplemente porque, bueno, sí, más o menos, toca la campana, significa que vayan aproximándose, ¿no? Si la primera sí, la segunda es para empezar lo que haya que empezar. Y así tenemos, o sea, yo creo incluso que quizá, ¿por qué a la gente no le choca el hecho, por ejemplo, de que
se consideran católicos y no son malos. Rezan, enseñan a rezar a sus hijos, no vienen a misa. Y no es que se sientan muy culpables de eso. O van a misa y llegan 20 minutos tarde, 10 minutos tarde. O van a misa y escuchan la misa desde afuera. Y yo pienso que eso también debe ser, o sea, no les choca todo eso, porque hacen lo mismo con todas las otras leyes. Ciertamente que si uno viola sistemáticamente las leyes de Dios o las leyes eclesiásticas, la misa es una ley eclesiástica, ¿no? Eso lo va a predisponer para que después también se salte o no le importen las leyes civiles, las leyes sociales. Y exactamente al revés. Si uno se salta sistemáticamente las leyes sociales, pues sí, bueno, sí. Ahí dice que sería mejor si hago esto, ¿no? No, si lo tengo, si se puede hacer, hay que hacerlo. Debo intentar hacerlo, solamente si me es imposible. Así. Es así, ¿no? Y como digo, en nuestro caso incluso tenemos un derecho propio que debemos amar. Que debemos amar. No por legalismo, porque no es por legalismo. No estamos sobrenaturalizando las leyes como tal. Simplemente es que yo al hacer eso me someto y obedezco a Dios. Obedezco a Dios. Puedo aprovechar para hacer eso. Si yo me propongo, voy a obedecer la campana como si fuera la voz de Dios, yo, en el fondo, estoy haciendo un acto de adoración y culto a Dios cada vez que obedezco la campana, que es una cosa tan material, tan tonta. Pero yo no me detengo en lo meramente material o lo meramente organizativo de una comunidad. Tenemos que tener algo, ¿no?, que nos indique lo que debemos hacer en cada momento. Pero todo eso lo debemos sobrenaturalizar. Porque incluso una sociedad es perfecta si el que gobierna, gobierna bien. Y el que obedece, obedece bien. A veces uno dice, le pide a Dios, ¿por qué no nos mandas buenos gobernantes? En la vida civil y en la vida religiosa, en la vida eclesiástica. Buenos párrocos, buenos obispos, un buen papa. Y en el plano civil, buenos policías, buenos alcaldes, buenos intendentes, buenos gobernadores, buenos presidentes, buenos reyes, donde los tengan, ¿no? Pero qué pocas veces le pedimos a Dios, y haznos buenos súbditos. Porque la virtud del gobierno, que es prudencia, la prudencia gubernativa, el acto de gobernar pertenece a la virtud de la prudencia, es una virtud arquitectónica. Eso significa que está en distintos sujetos, aunque de distinta manera. Estrictamente hablando, la prudencia gubernativa radica en el que es jefe, en el que manda, en el superior. Pero participativamente está en el súbdito. Pues yo puedo tener un excelente gobernante, si los súbditos son todos rebeldes, no consigo tener una comunidad buena. No basta con un buen gobernante. Y cuando los súbditos son malos súbditos, Dios no les manda buenos gobernantes. Entonces, la manera de pedir el don de tener quienes nos manden bien es obedecer, incluso a los que no nos mandan bien. Esa es la manera de pedir, no con una oración, sino con una decisión interior.
como digo, que no nos manda bien porque Él no es virtuoso por esto, por lo que sea, porque hace excepción de persona, por lo que se quiera, ¿no? Pero igualmente lo que nos manda, digamos, no va, los límites es esto, es el pecado. Los límites es el pecado. Porque incluso una orden que puede ser no pecaminosa, pero injusta, puede ser que yo esté obligado por otras razones. La ley es injusta. Por ejemplo, a mí me obliga a trabajar cuando yo no estoy obligado a trabajar. Bueno, trabajar no es ningún pecado. Entonces, pero puede ser injusto de que este siempre me manda a mí y no manda al otro. Como a alguno lo manda a pagar un impuesto el Estado que capaz que a él no le corresponde. Y sin embargo, si no tiene manera, digamos, de presentar una demanda como corresponde, todo para hacerlo por la ley, tiene que obedecer. ¿Qué lo obliga? Dice la doctrina católica y la doctrina de Santo Tomás. Lo que lo obliga es el bien común. El bien común. O sea, no la ley ¿no? Este mandato quizás es injusto. Entonces no estoy obligado por el mandato, pero sí por el bien común. Porque si cada uno que se siente damnificado se exceptúa de la ley, se van a exceptuar los que verdaderamente son damnificados y los que dicen serlo. Es decir, esto sería un caos. Esto sería un caos. Entonces, uno tiene que obedecer por el bien común. Por el bien común. A veces el inocente acepta cumplir una cosa que le impone una carga extra a él, pero como digo, nunca cuando se trata de mandar un pecado, ¿no? Entonces lo hace uno por el bien común. Entonces incluso al otro no tiene ninguna excusa. Si incluso el que en realidad está siendo damnificado injustamente, él lo mismo lo hace, porque la orden es clara, punto. Entonces el bien común se salva y el bien común está por encima del bien privado, incluso sobre todo el bien común sobrenatural. En la obediencia hay distintos grados, enseña la doctrina católica y la doctrina de Santo Tomás en particular. En primer lugar, tenemos el grado mínimo, inferior, es la obediencia de hecho. La obediencia de hecho es la única que nos pide la autoridad civil. La obediencia para el orden, para cumplir, digamos, ya cumplí, bueno, listo, punto. Yo lo hago contra mi voluntad, pero lo hago, está bien, punto. Lo hago a regañadientes, refunfuñando. Bueno, para lo exterior, para cumplir la cosa, basta. De hecho, hice lo que me mandaron. Esta obediencia es imperfecta, por supuesto, pero es obediencia. Incluso puede ser pecaminosa en cuanto al interior, digamos, a los modos que yo la he hecho. Hice esto, pero siempre quejándome, pataleando, pero lo hice. Luego viene por encima de esta la de voluntad. O sea, cuando yo también lo hago, también acepto con voluntad. Obedezco al superior porque representa a Dios. Y mi voluntad acepta la voluntad del superior como voluntad de Dios. Esto está mandado por nuestra fe. San Pablo escribe a los colosenses y le dice a los esclavos, a los esclavos, una situación realmente injusta, pero de hecho él no puede cambiarla. Colosenses 3, 22 al 23. Siervos, obedeced, siervos, esclavos, ¿no? Obedeced en todo a vuestros amos, según la carne, amos según la carne, ¿no? No sirviendo al ojo como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, por amor de Dios. O sea, no solamente con apariencia, hacerse los buenitos, sino hacerlo de corazón. Por amor al Señor, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como obedeciendo al Señor y no a los hombres. No miren al que me lo mandó. Miremos a Dios, que ha permitido que éste me mande esto. Entonces, luego sigue la obediencia de entendimiento. Obediencia de entendimiento, que es el obedecer la orden que yo no entiendo.
Pero, como les dije, no veo en ella nada que pueda demostrar que sea contra la ley natural o la ley divina. No la entiendo igualmente. Entonces someto mi entendimiento también a eso. Esta es la obediencia que hace más meritoria. La obediencia ciega famosa de San Ignacio viene por acá. Es esto. Obediencia ciega no es obedecer contra la luz de mi razón, o sea, contra la conciencia. Eso no es ciego, eso es yo estoy viendo que lo que estoy haciendo está mal. Eso ya dijimos no se puede hacer nunca. Obediencia ciega no quiere decir eso. Obediencia ciega significa que yo reconozco que no tengo por qué entender la razón por la que se me manda esto. Y esto por muchas razones. Una de las razones es que yo no tengo la cabeza del superior. Entonces no sé todas las cosas que sabe él y por el cual puede estar pidiéndome o mandándome esto, que a mí, aquí ahora, con mi visión más estrecha, yo me da la impresión de que esto no tiene sentido. Primero eso. Y no me lo puede decir porque él maneja muchas cosas que son secretos de su autoridad. Entonces puede ser que me diga, bueno, a partir de ahora no hables con tal persona. Che, ¿por qué? Me está discriminando. Y me está protegiendo de algo que él sabe de esa persona y no me lo puede decir. Y yo creo que es injusto a mí. ¿Por qué? Yo no tengo la menor idea. A veces muchas veces ocurre eso y no lo puede comunicar. Y como eso, o conocer otras cosas, o puede estar probando. A mí siempre me gusta esta anécdota, capaz que ya se las conté, ustedes disculpen si vuelvo a contar lo mismo, a los viejos les pasa eso. Pero me gusta, porque me gustó mucho cuando la leí la primera vez, me iluminó mucho. Y es un episodio real de la vida de Don Bosco. Había un seminarista diocesano que quiso ser salesiano, entonces le pidió a Don Bosco que lo aceptara. Don Bosco dice, bueno, quédate un tiempo, a ver, conocenos, a ver si realmente es lo que vos buscás y que déjanos, a ver, dame la oportunidad de conocerte también. Bueno, pasó el tiempo, iba pasando, el chico estaba ahí, vivía con ellos, como era más grande, Don Bosco le encargaba un montón de cosas, muchos talentos tenía ese joven, y le insistía de vez en cuando, Don Bosco, bueno, admítame, bueno, ya esperamos, tan tranquilo, ya habrá tiempo, ya te voy a decir. En ese tiempo hubo un momento en el cual le organizaron a Don Bosco una recepción. Gente muy adinerada se juntaba para hacer una especie de copetín, donde iban a reunir un montón de gente con mucho dinero que estaría dispuesta a ayudar la obra de Don Bosco. Entonces le pidieron, la señora que organizaba, le dijo, Don Bosco, véngase con un grupo grande de chicos, así la gente los ve, los conoce, y prepárese unos numeritos, una cosa así, cante un corito. Bueno, efectivamente hicieron eso. Entonces hicieron un pequeño fogoncito, diríamos nosotros, ahí para la gente, ¿no? Y justo este chico tocaba muy bien el piano, entonces él tocó, la gente admirada, los dones que tiene, ¿no? Bueno, terminó toda esa parte espectáculo y la señora que organizaba le dice a Don Bosco, bueno, Don Bosco, ahora a los chicos llévelos, dígale que vayan abajo, le hemos preparado una merienda muy así sustanciosa para todos ellos, y usted quédese acá con 2 o 3, porque no tanto espacio, acá vamos a hacer el copetín para toda esta gente, y quédese así charlan, elija usted alguno de los que usted vea. Bien, entonces Don Bosco agarró, le dijo a 2 o 3 chicos que se quedarán acá, a los demás los mandó abajo, y a este le dijo, bueno, vos que sos el más grande, vos andá con ellos y cuidalo. Claro, y esto no le gustó nada, porque incluso él había brillado, la gente le había aplaudido, entonces, listo, le cayó muy mal, le quiso poner una excusa, no, voy, cuidalos, que todo esté bien. Bueno, se fueron abajo. Un rato después, más tarde, Don Bosco bajó, ya cuando todo se había un poco calmado, la gente seguía charlando, él bajó a darse una vueltita, ¿no? Y estaban los chicos ahí comiendo en la mesa, charlando, jugando, y no lo vio a él. Entonces, ¿y dónde está fulano de tal? No, él no comió, él se fue al jardín, está ahí en el jardín. Don Bosco se fue y lo buscó. Y le dice, ¿qué hace acá? No, estoy paseando. Así como un poquito así como ignorándolo. Bueno, pero ¿por qué no está acá? No tenía ganas de comer nada. Vos estás enojado, le dijo Don Bosco. No, que yo no estoy enojado. No, vos estás enojado. Si estás enojado, decímelo. Bueno, sí, en realidad sí, le voy a ser sincero, sí, estoy enojado. ¿Por qué?
Bueno, porque en realidad don Bosco me humilló mucho lo que usted me hizo. Usted me mandó, yo pensé que usted me iba a decir, yo soy más grande que los demás, seminaristas, ellos son simplemente chicos que están acá en la casa. Yo pensé que usted me iba a me iba a decir que me quedara con usted ahí arriba. Y don Bosco le dijo, bueno, lo que pasa es que yo te estaba probando. Bueno, don Bosco, haberlo sabido, me lo hubiera dicho. Y don Bosco le dijo, si te lo hubiera dicho, no te hubiera probado. Vos no tenés vocación salesiana. Y se fue como el sacerdote, pero no fue salesiano. Quería razones, o sea, estaba dispuesto a obedecer, pero no a ejercer la obediencia de entendimiento, es decir, sacrificando el entendimiento. No esa. Esta obediencia de sometiendo el entendimiento y que San Ignacio, llevándola a un extremo, la llama obediencia ciega, no es un invento de San Ignacio, está en otros autores, sobre todo San Francisco de Sales. E incluso ya se encuentra expresada en algunos pasajes de San Agustín. Y esta obediencia de entendimiento, que algunas personas, obediencia ciega, digamos, si quieren, que a algunas personas les resulta tan chocante, sin embargo, es la obediencia que nosotros ejercitamos muchísimas veces en nuestra vida. ¿Cuándo? Uno puede decir. Es la obediencia que nosotros empleamos con los técnicos. Los técnicos nos mandan a hacer cosas que nosotros no sabemos por qué. Y no las entendemos. Pero, bueno, pero es un técnico, ¿no? El médico me mandó a hacer unas cosas más raras. ¿Y vos qué haces? No, yo lo hago. Él sabrá. Él es el que estudió. Y me dice que tengo que hacer esto. Y dice que con esto me voy a curar. Yo no entiendo cómo uno se puede curar con estas cosas. Pero yo todos los días lo hago a rajatabla. Obediencia ciega. Y después cuando el superior le pide obediencia, sometiendo el entendimiento, hace un escándalo. Pero se la practica con el técnico del televisor, que le dice, usted le pega acá, pone el dedo acá arriba, y ahí se va a prender. Parezco un tonto haciendo esto, pero se prende. Y hago obediencia ciega. Y lo hago con el médico, lo hago con el bioquímico, lo hago con el ingeniero, pero no lo hago con el superior. Porque por medio está el orgullo. Esos son los tres grados, de hecho, de voluntad, de entendimiento. Pero hay un cuarto grado que no se suele enumerar, pero en realidad está. Y es lo que podemos llamar, bueno, así la llama de alguna manera San Francisco de Sales, obediencia amorosa, que es lo mismo que dijimos en todo esto, lo anterior, pero es el del que ama obedecer, del que tiene deseos de obedecer para obedecer a Dios. Esta es la obediencia de Jesucristo. Mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, Él quiere que ser mandado, quiere someterse, incluso a cosas que por ahí no me van a gustar, pero donde esta obediencia se confunde con un acto de amor a Dios, porque en definitiva yo al querer, al ser amorosa, entonces quiere decir que también es de amor. Y está indicada por San Pablo en la carta a los Efesios 5:21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Cristo. Sujetaos los unos a los otros, o sea, obedeceos unos a los otros, en el temor de Cristo. Es el temor santo, el temor casto, es el amor de Cristo. Bien, y finalmente, ya nos pasamos de tiempo, pero San José, la obediencia de San José. Primero, ciertamente la obediencia de San José fue perfectísima en todo momento, porque en todo momento San José vio, tanto en las cosas, por supuesto, eso es muy evidente, las órdenes del ángel, o sea, vio en todo a Dios,
en las órdenes del ángel, en las leyes ya digamos mosaicas que él cumplió, pero también en las circunstancias de la vida que Dios permitió que le tocasen, empezando por eso el capricho del César de querer censar a todos los súbditos de su imperio. Uno podría decir, ¿qué se le ocurrió a este hombre ahora? Tengo todo como si no tuviera que yo trabajar, ahora tengo que dejar todo, irme, porque no era ir, agarrar el auto a la mañana como hacemos nosotros cuando hay votaciones, vamos a la escuelita, votamos y nos volvemos. Estaba en Nazaret, tenía que ir a Belén. Eso significaba levantar campamento y estar, primero que estaba con una esposa que estaba a punto de dar a luz, así que ya en día eso, son 150 kilómetros en burro, no era hacer 8 kilómetros en auto, ¿no? Y en todo eso, él veía, bueno, Dios sabrá por qué. También esas cosas, veía la voluntad de Dios. Es decir, se está abandonando, está practicando el abandono en Dios. En decir, Dios sabrá por qué. Es un acto de fe. De hecho, la obediencia es un acto de fe, cuando tiene estas razones. ¿No? Perfectísima, entonces. Es la obediencia de las almas sencillas. Porque esta obediencia todas las almas sencillas la practican. Por ejemplo, la practican los niños. Los niños en el hogar. Ellos tampoco entienden nada. Pero obedecen. La practicaba, por lo menos en la antigüedad, muchísimo la gente sencilla del pueblo con sus sacerdotes. No entendían lo que les decía, pero hacían lo que les decía. Y no lo andaban preguntando, explíquenos por qué si no lo hacemos. No, lo hacían. Y cuando iba alguien y le decía, pero ¿ustedes por qué hacen esto? El párroco nos dijo que lo hiciéramos así. El párroco, si el párroco se le ocurrió una cosa medio extravagante, todo el mundo decía esa cosa extravagante durante años, hasta que venía otro y decía, pero nada que ver, bueno, pero en fin. Y sin embargo harían una cosa extravagante, pero eso lo santificaba, porque ellos lo hacían porque el párroco es el párroco, y el párroco es representante de Dios. Entonces es a Dios al que están obedeciendo el párroco. Es así. Entonces ese tipo de obediencia, ¿no? El premio de Dios por la obediencia perfecta la vemos en la vida de los santos. Santa Teresa, por ejemplo, dice muchas veces. Por ejemplo, Santa Teresa pudo hacer algo extraordinario gracias a su obediencia. Y nosotros estamos diciendo, bendito sea el que le mandó esto, que Santa Teresa lo hizo, pero a pura virtud. Gracias a Dios se lo mandaron, aunque la hayan pobre reventado a Santa Teresa, porque gracias a eso tenemos nosotros esto, que se llama el libro de las moradas. El libro de las moradas, Santa Teresa, fue muy penoso, ella lo dice. Estaba justo con continuos dolores de cabeza, ¿no? Tenía que trabajar hilando para ganar con qué sostener sus casas, todo eso, y encima le mandaron eso, que se pusiese a escribir cosas de oración. Ese fue el mandato. Y ella lo hizo, como pudo y con todo su esfuerzo, al punto tal de que en pocos meses terminó ese libro insuperable, que es una columna vertebral de la espiritualidad cristiana, que es el libro de las moradas. Ese es el fruto de la obediencia, el premio de la obediencia, las grandes obras de Dios. José y María, por haber obedecido incluso hasta el César, dieron cumplimiento a las profecías. Y el premio fue el poder contemplar y adorar al niño. El premio de la obediencia de San José fue ver al Hijo de Dios recién nacido. Y lo que se siguió de eso, la profunda paz del corazón, incluso en medio de lo que nosotros hoy consideramos uno de los dolores de San José, que es el haber tenido que
o haber solamente tenido para ofrecer a su esposa y al niño que iban a nacer una miserable cueva. Pero aún eso, San José lo hizo con una gigantesca paz del corazón, porque el fruto principal de la obediencia perfecta es la paz del corazón. Y no alcanzamos la paz del corazón sino cuando nuestra voluntad se somete totalmente a la de Dios. Y eso es justamente en lo que consiste la virtud de la obediencia. Por eso pidamos a Dios siempre la gracia de crecer cada vez más, pero sin parcelar la obediencia. Ahí está el secreto. Sin parcelarla. La obediencia no es obediencia a unas leyes y a otras no. Por eso mencioné todo el campo de la obediencia. La obediencia a unas leyes nos ayuda a obedecer otras, como la desobediencia a algunas leyes nos dispone para que terminamos desobedeciendo otras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.